Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Fueron entregados, fue entregado todo recaudado por el concepto de taquilla de la función que se ofreció en el Deportivo Morelos de Barrio Bravo de Tepito de lucha libre para niños que se quedaron huérfanos a raíz del sismo del 19 de septiembre. La entrega, como ya se sabe, la hicieron Alberto del Río y la boxeadora Jackie Nava. La boxeadora Jackie Nava y el luchador Alberto del Río unieron fuerzas con el DIF de la Ciudad de México para apoyar a los niños afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre del 2017, al entregar de manera oficial recursos en pro de su desarrollo obtenido por la venta de boletos para la función que encabezó el Gladiador hace unas semanas en el Deportivo Morelos, en el Barrio Bravo de Tepito. Los recursos de Nava y del Río fueron entregados para apoyar a menores que perdieron a sus padres o alguno de ellos en el sismo del 19 de septiembre. Dichos apoyos son en materia económica, escolar y laboral. Tanto Nava como del Río han estado activos en el apoyo a los damnificados del sismo, el cual dejó severos daños materiales y humanos. Ambos recibieron un reconocimiento por dicha labor. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y esta sí es una triste noticia. Murió Mixcli. ¿Quién es Mixcli? La Puma, que sirvió como modelo para precisamente este emblema de todos los equipos deportivos de la UNAM. La UNAM informó que murió Mixcli, la Puma, que fue emblema de la máxima casa de estudios desde hace más de una década. Mixcli fue la modelo para realizar el logo que utilizan los equipos deportivos representativos auriazules en distintas competencias. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia indicó que el ejemplar tenía 14 años y 10 meses. La UNAM agregó que su cuidado estuvo orientado a cuidar y conservar la especie en el país, por lo que pidió un Goya para Mixcli, que en el náhuatl significa puma. Mixcli llegó al Centro de Enseñanza Práctica e Investigación en Producción y Salud Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia el 11 de septiembre del 2003, con tan solo 5 meses de edad. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ya está confirmada la revancha entre Canelo y Golovkin, ya estaba la fecha. Faltaba el escenario y hoy fue anunciado. Será el sábado 5 de mayo en Las Vegas, Nevada. La revancha, la Canelo Golovkin 2, como lo están denominando. 5 de mayo allá en Las Vegas, Nevada. Los boletos, por ustedes interesados, empiezan a venderlos el 27 de febrero ya. Y estos gladiadores ya están concentrados. Ahorita el Canelo precisamente empezó ya con su concentración de montaña allá en Colorado, en los Estados Unidos. Se viene el agarrón del año entre Canelo y Golovkin. Mañana arranca la jornada número 9 de Clausura 2018 con 2 encuentros. Vamos a verlos precisamente cuáles son. Los dos a la misma hora, a las 9 de la noche. El primero de ellos en el Estadio Jalisco. El Atlas, que no gana de la mano de Rubén Romano, recibe a el Monterrey de Toño Mohamed. Y a la misma hora, ya lo dije, a las 9 de la noche por el Estadio Cuauhtémoc, el Puebla de Enrique Mesa, que marcha muy bien en este torneo, enfrenta a los Rayos del Necaxa, que también andan muy bien en el 6º lugar general, con 2 victorias consecutivas. Así que son buenos partidos de esta noche de viernes que le ponen arranque a la jornada número 9. Es la información deportiva. Muchas